Buenos días, voy a hablar del tratamiento de lesiones sólidas y quísticas del páncreas guiado por ultrasonido endoscópico. Los temas que voy a abordar van a ser los siguientes. Vamos a hablar acerca del etanol, el paclitaxel, la radiofrecuencia, la utilidad de estas técnicas en tumores endocrinos de páncreas, en lesiones quísticas del páncreas, cáncer de páncreas y las conclusiones. Mecanismo de acción del etanol. El mecanismo citotóxico del etanol es causado ya que solubiliza membranas celulares, desnaturaliza proteínas, causa oclusión vascular, lesiona mitocondrias e interrumpe la señalización intracelular, causando una necrosis tisular. Las ventajas de esta técnica es el bajo costo, alta disponibilidad y la potente acción ablativa. Esta técnica se usa junto con la administración de paclitaxel. Este medicamento es hidrofóbico y viscoso, prolonga el efecto antitumoral en las cavidades cerradas o quísticas, con una baja probabilidad de fuga y efecto sistémico. El lavado con etanol más la administración de paclitaxel tiene un efecto sinérgico, ya que el etanol causa disrupción del tejido del epitelio quístico y el paclitaxel causa inhibición de los microtúbulos y una muerte celular. Además, causan un impacto molecular por posible alteración del ADN mutado en el líquido quístico y un potencial efecto preventivo sobre la progresión a malignidad. ¿Cuál es la técnica? Es muy sencilla. Se realiza de manera convencional la aspiración y la punción y aspiración del contenido. Una vez que se ha obtenido todo, se manda análisis y se inyecta etanol con una concentración del 95 al 99% dentro de la lesión para inducir necrosis o esclerosis. Sabemos que el alcohol va a destruir el epitelio del quiste y las células tumorales. Una vez que está contenido el alcohol por espacio de 3 a 5 minutos, se va a aspirar nuevamente y se va a inyectar el Platicacel con un volumen similar al continuo aspirado, a concentración de 3 miligramos por mililitro. La otra técnica que les voy a comentar es la versión por radiofrecuencia. Es el mecanismo de acción es que crea una corriente alterna de 200 a 1200 kHz, causando una fricción local con temperaturas de hasta 90 grados a nivel local, desnaturalización de proteínas e induce necrosis coagulativa. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Es que va a crear un calor máximo en la zona cercana al electrodo con reducción tumoral focalizada y una protección del tejido pancreático sano y evitar complicaciones. Además, tiene un potencial inmunológico ya que libera residuos tumorales, presenta antígenos a linfocitos y estimula la inmunidad adaptativa específica. En el mercado hay dos tipos de generadores y dispositivos para aplicar ablación por radiofrecuencia. La primera es utilizar una sonda Habit, la cual libera una energía de 10 watts, y la otra es utilizar una hoja EURA, la cual libera energía a 50 watts. Aquí tenemos la sonda Habit, es un electrodo de diámetro 1 French que tiene en la punta el electrodo activo que va a ser la que va a liberar la energía. Se utiliza un generador de radiofrecuencia. El método convencional para realizarlo es localizar por ultrasonido la lesión, introducir una aguja de 22 Gauss, similar a lo que haríamos como en una biopsia convencional. Y una vez que tenemos ya introducida la aguja, podemos avanzar también el catéter y generar la ablación por radiofrecuencia utilizando una técnica en abanico. El otro dispositivo que hay en el mercado es esta aguja de 19 Gauss, que en la punta va a contener el área que va a liberar la energía. Esta aguja tiene la característica que tiene un sistema de enfriamiento, a diferencia de la sonda Habib. Podemos ver que la longitud es similar de la convencional como las agujas, tanto el diámetro de 19 Gauss. Se va a conectar la parte del mango al generador de radiofrecuencia y va a tener otros dos dispositivos para la entrada y salida de agua y el sistema de enfriamiento. En lo que respecta a la ablación por radiofrecuencia, la indicación principal es en tumores neuroendocrinos confinados al páncreas y cuando el tamaño es de 14 a 25 mililitros. En las otras patologías, actualmente todavía está en etapa experimental, sin embargo, con resultados muy prometedores, contraindicaciones similares a cualquier otro procedimiento endoscópico.
¿Cuáles son las potenciales complicaciones de esta técnica? Es que cause dolor, sangrado, pancreatitis, perforación de la pared, estenosis, diabetes e infección. Aquí tenemos una imagen de cómo funciona la lesión por radiofrecuencia. Ubicamos el tumor. Es una lesión hipoecoica donde administramos ya sea la aguja 19 o 22 Gauss, sea la sonda Habib o EURA. Vamos a activar el generador de radiofrecuencia y se va a ver como una imagen similar a un burbujeo. Aquí vemos otro caso, una lesión hipoecoica donde está introducida la aguja y estamos generando la ablación por radiofrecuencia. ¿Qué hay en la literatura actualmente acerca de los tumores neuroendocrinos de páncreas, de estas dos técnicas de ablación? Pues sabemos que los tumores neuroendocrinos de páncreas constituyen el 30% de los tumores gastroenteropancreáticos. La mayoría son no funcionales y tenemos su contraparte de los funcionales, los cuales causan síntomas de persecución hormonal y el principal de estos es el insulinoma. Actualmente el papel que juega la ecografía endoscópica es clave para localizar y diagnosticarlos, especialmente cuando los síntomas clínicos están presentes y la imagen convencional es negativa, ya que sabemos que es más eficaz que la resonancia magnética y la tomografía para detectar insulinomas pequeños. El objetivo en lo que respecta a los tumores neuroendocrinos de páncreas, sea funcionales o no funcionales, va a ser diferente. En tumores neuroendocrinos funcionales se busca aliviar los síntomas mediante la reducción de la hipersecreción hormonal. El tratamiento con econdoscopia y radiofrecuencia debe eliminar suficiente tejido para controlar los síntomas. Tienen un bajo potencial de malignidad y un menor riesgo de efectos adversos y mejor tasa de respuesta clínica. A diferencia de los tumores neuroendocrinos, tienen un potencial maligno más elevado, se requiere una extirpación completa del tejido tumoral y a lo mejor la técnica está reservada para aquellos casos donde no son candidatos a cirugía. Aquí tenemos un resumen de algunos estudios en lo que respecta a la ablación con etanol para tumores neuroendocrinos. Realmente las series de casos han sido muy pequeñas y actualmente no se recomienda, no es la técnica más recomendada. Aquí tenemos una serie de estudios de ablación con radiofrecuencia guiada con econdoscopia para tumores neuroendocrinos, donde vemos que la serie número de pacientes tratados es mayor y con esta técnica últimamente se han publicado serie de casos y se ha tenido mayor experiencia. Como podemos ver aquí, este es un trabajo recientemente publicado en el 2023, una revisión sistemática y un metaanálisis con 183 pacientes de los cuales se incluyeron tumores neuroendocrinos funcionales 101, de los cuales se generan insulinomas, y tumores neuroendocrinos no funcionales, con 95 lesiones. Los tamaños fueron de 4.5 a 30 mililitros, pero milímetros, y el número de sesiones la mayoría se trató con solo una sesión. En lo que respecta a los efectos adversos reportados en esta publicación, solo un paciente por grupo lo presentó, lo que representó para funcionales un 17.8% y para tumores no funcionales un 24.6%. En lo que respecta a la tasa de ablación completa confirmada por imágenes, en los tumores neuroendocrinos funcionales fue del 95.1% y no funcionales del 93.4%. Como podemos ver, son resultados muy altos. La limitación de este estudio es que no todos estaban diseñados para evaluar la eficacia de la ablación por radiofrecuencia y que faltan criterios de inclusión claros en algunos estudios y el seguimiento a corto plazo. Aquí tenemos otro estudio de la utilidad de la ablación por radiofrecuencia. Este es un metaanálisis publicado en el 2024, donde se incluyeron 292 pacientes. El objetivo principal fue evaluar la respuesta radiológica completa tras la ablación por radiofrecuencia. Se observó una respuesta radiológica completa en el 87.1% y una respuesta parcial en el 12.4%. En lo que respecta a los tumores neuroendocrinos funcionales, se observó una respuesta clínica en el 94.9%. Podemos ver que es muy alta y la mayoría eran insulinomas. En un análisis de subgrupos, en tumores menores de 15 milímetros, se observó un beneficio del 87.9% en respuesta completa versus 84.3% en tumores mayores. Y en lo que respecta a la potencia aplicada en la sonda,
de ablación de menor de 50 watts, se observó una respuesta completa en el 92.4% versus un 84.6% cuando se utilizó más de 50 watts. En lo que respecta a efectos adversos, la tasa global fue de 20%, efectos adversos graves solo en el 0.9%, no hubo ninguna muerte y la mayoría tuvo un seguimiento mínimo de un año. Como podemos ver, estos resultados son satisfactorios y de muy alta respuesta, tanto completa como clínica. Este otro estudio es muy interesante ya que está comparando la ablación por radiofrecuencia versus la cirugía. Está publicado en el 2023. Podemos ver que los eventos adversos totales fueron 18% en la ablación por radiofrecuencia guiado por ultrasonido versus el 61.8%. Podemos ver una diferencia que es estadísticamente significativa. De igual manera, eventos adversos graves en la ablación por radiofrecuencia fue del 0% y en la cirugía de 15.7%. De igual manera, la estancia hospitalaria es de 3.4 en la ablación por radiofrecuencia versus 11.1 en la cirugía. La eficacia clínica fue similar en ambas técnicas. Una observación que hacen en este estudio es que la pancreatitis aguda se presentó en 8 de 28 pacientes con tumores menores, cuando los tumores tenían una distancia menor de 2 milímetros en relación al conducto pancreático, tras realizar ablación por radiofrecuencia. Entonces, es algo que hay que considerar antes de aplicar la técnica. Este estudio concluye que la ablación por radiofrecuencia guiada por ultrasonido es más segura y menos invasiva, con efectividad clínica comparable. Estos datos sugieren que la ablación por radiofrecuencia puede convertirse en el estándar de atención de la mayoría de los pacientes con tumores neuroendocrinos funcionales. Una revisión sistemática de la literatura realizada también con resultados muy interesantes es que fue en relación al tamaño. Se observó que una respuesta positiva de ablación por radiofrecuencia estuvo relacionada más en lesiones menores de 18 milímetros, cuando se hizo un análisis de acuerdo a la curva ROC. En las lesiones que tenían un diámetro de 20 a 25 milímetros, se recomendó cirugía, salvo que hubiera una contraindicación. Y en lesiones menores de 14 milímetros, posiblemente demasiado pequeñas para una ablación por radiofrecuencia. Otro estudio publicado en el 2022 para evaluar el riesgo de lesiones pequeñas. Este estudio incluyó 27 pacientes con un promedio de tamaño de lesión de 14 milímetros. Se observó 4 pacientes con lesiones de menos de 10 milímetros que desarrollaron pancreatitis aguda y 3 requirieron drenaje endoscópico por formación de depósitos de líquido pancreático. ¿Cuál es la importancia clínica de este estudio? Es que aplicar ablación por radiofrecuencia antes de que la lesión crezca es importante para mejorar la respuesta completa. El análisis que desde el vista del punto oncológico es que para oncólogos y cirujanos existen muchas dudas, porque no se puede, una vez que aplicamos ablación por radiofrecuencia, pues no podemos verificar los márgenes R0, además de que la mayoría de los estudios no tienen un seguimiento a largo plazo. Sin embargo, tomando la consideración y evidencia actual, solo tenemos un estudio a 3 años de seguimiento y donde se vio una persistencia de la respuesta 91.6%. Pero las ventajas de realizar la ablación por radiofrecuencia en lugar de cirugía es que si se observa una respuesta incompleta o recurrencia, se puede seguir como segundo paso una cirugía o inclusive realizar una ablación por radiofrecuencia. Y se está determinando que este enfoque escalonado puede ser satisfactorio, es decir, realizar tratamiento inicial con ablación con radiofrecuencia y cirugía solo si es necesario. En general, la ablación por radiofrecuencia parece un procedimiento seguro para los tumores neuroendocrinos de páncreas funcionales. Para los tumores neuroendocrinos de páncreas no funcionales pequeños, la ablación por radiofrecuencia parece ser prometedora como una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía. ¿Qué hay respecto a las neoplasias quísticas de páncreas? Aquí la ablación con etanol tiene un papel más fundamental, combinado con plaquetaxel. Aquí tenemos una serie de estudios donde se utilizó etanol y podemos ver en esta diapositiva que la ablación con etanol en quistes pancreáticos, publicada por Park en 2016,
Este estudio incluyó 91 pacientes con quistes pancreáticos uniculares o oligoloculares, la mayoría en neoplasias quísticas serosas y lesiones indeterminadas. Se realizó una sola sesión de ablación con etanol, guiada por ultrasonido, y el seguimiento a 40 meses se observó una resolución completa en el 45% de los pacientes. De acuerdo al tipo de quiste, 50% hubo resolución en quistes mucinosos y solo de 11% cuando era una neoplasia mucinosa papera intraductal. Esto debido a que estas lesiones son complejas y tienen una comunicación con el conducto pancreático principal, por lo cual actualmente no se recomienda esta técnica en estos casos. En lo que respecta, de igual manera, la ablación con etanol para neoplasias quísticas de páncreas, tenemos este estudio publicado por Gómez y colaboradores, donde se realizó ablación con etanol guiado por ultrasonido endoscópico en quistes pancreáticos, un estudio piloto prospectivo unicéntrico de 23 pacientes. Ellos evaluaron los resultados de 6 y seguimiento anual. Se observaron que solo 2 pacientes presentaron resolución completa del quiste y 93.3% de las neoplasias mucinales papila intraductal persistieron con imágenes de seguimiento posterior. 9 pacientes mostraron aumento de volumen del quiste y un paciente presentó un incremento del 73% del volumen. No hubo diferencias significativas en las características clínicas en estos pacientes. A diferencia de otros estudios, pues se ve que existían más complicaciones y hubo un caso grave que desarrolló adenocarcinoma pancreático, por lo cual concluyen que la baja tasa de éxito en neoplasia mucinosa papila intraductal se ha reportado, por lo cual no se recomienda esta técnica, además de que se apoya la hipótesis de que los quistes no mucinosos responden mejor a la ablación por etanol y la necesidad de vigilancia prolongada y criterios estrictos es importante. Como sabemos, la ablación con etanol se beneficia y crea un efecto potencial cuando se administran medicamentos dentro del quiste. Aquí tenemos una serie de estudios donde se realizó etanol junto con paclitaxel, que actualmente es el estándar para tratar estas lesiones. Aquí tenemos una serie de estudios, además, donde se trató de ver cuál era el uso de la radiofrecuencia en tumores quísticos de páncreas. Sin embargo, la serie de casos es muy pequeña y actualmente no se recomienda. Aquí tenemos un caso un reportado de solo 6 pacientes donde se realizó ablación por radiofrecuencia en neoplasias quísticas del páncreas. Se observó una resolución completa en 2 pacientes y una reducción parcial en 3 pacientes a un seguimiento a 6 meses. Pero como podemos ver, pues el número de pacientes es muy pequeño. Aquí tenemos otros estudios donde se realizó ablación por radiofrecuencia en neoplasias quísticas del páncreas. De igual manera, 8 pacientes y en la otra tuvimos una serie de 5 pacientes. Este es otro estudio de ablación con radiofrecuencia. Es un estudio prospectivo de 13 pacientes con un seguimiento con imágenes a 9 meses, donde los resultados observaron 0 casos de resolución completa y respuesta parcial en 8 casos. La conclusión es que la eficacia limitada atribuye a la morfología compleja de estas lesiones quísticas serosas. En lo que respecta a la adenocarcinoma de páncreas, realmente las publicaciones tienen pocos casos, sin embargo, resultados muy prometedores en adenocarcinoma irresecable. Aquí tenemos una publicación del 2016, donde se reportan 6 pacientes con adenocarcinoma de páncreas avanzado, donde al seguimiento no se observan áreas de realce, no hubo eventos adversos graves y 2 pacientes solo tuvieron dolor después del procedimiento. Este otro reporte nos muestra 8 pacientes no candidatos a quimioterapias con necrosis térmica media. Además, hubo dolor leve en 3 pacientes y el seguimiento fue a 4.3 meses. Aquí tenemos otros dos publicaciones en el 2018 y 2023 respectivamente, con 10 pacientes adenocarcinoma de páncreas y 12 pacientes donde se realizó ablación por radiofrecuencia más quimioterapia. Pues en conclusión, la ablación por radiofrecuencia guiada por es una técnica factible
segura y bien tolerada, puede inducir necrosis tumoral significativa y potencialmente activar una respuesta inmunológica sistémica en estos pacientes. En conclusión, eh, pues debemos de valorar el tipo de lesión. Podemos concluir que en lesiones quísticas, el etanol y paclitaxel guiado por ultrasonido es la técnica preferida, sobre todo por la disponibilidad, el costo y la efectividad que se ha mostrado. Y para insulinomas o tumores neuroendocrinos funcionales, la ablación por radiofrecuencia guiada por sensores endoscópicos se ha convertido ya en un estándar, que seguramente ya lo es o lo será a corto plazo, y con resultados prometedores en el adenocarcinoma de páncreas, sobre todo en tratamientos ya paliativos. Muchas gracias por su atención.